Bueno, vamos a empezar con la guía 13, que es la continuación del tema termodinámica, que continuamos de la guía 12. Y bueno, una de las cosas que habíamos visto es que en termodinámica se suele usar para representar los estados del sistema de estudio y los procesos que me llevan a mi sistema de estudio de un estado a otro, el diagrama PV, que es este, ¿no? Tenemos P, B, y decimos que, bueno, que un dado punto me da una situación donde tengo una determinada presión y volumen inicial de mi sistema de estudio, ¿no? Lo modelizo a mi sistema de estudio, tiene en un estado de equilibrio, tengo presión y volumen en ese instante. Entonces lo que habíamos dicho es que si yo conozco cómo se comporta mi sistema de estudio, o sea, qué tipo de sistema de estudio es, y si encuentro una relación entre estas dos variables y sus otras variables de estado, este punto me está representando más cosas, además de la presión y el volumen. Entonces, lo primero que vemos en la guía 13 es que aparece el modelo de gas ideal. El modelo de gas ideal es el que se corresponde con, que cumple esta ecuación, que es que la temperatura es igual a P por B sobre NR. R es una constante, la constante de los gases, es una constante universal. Este es el número de moles, presión, volumen, temperatura. Entonces, si yo tengo una dada presión y volumen dados, ¿no? Por ejemplo acá P0 es 0, o sea, yo conozco eso, y además el número de moles, y conozco el número de moles, voy a tener la temperatura fijada. Es decir, este punto me está representando además una dada de temperatura. Si yo me muevo a través de un proceso con cantidad de moles constante, estas tres van a estar ligadas. Entonces, si yo modifico la presión, y la temperatura, el volumen me va a quedar como ajustado a esos dos valores, digamos, no va a poder tomar el valor que quiera. Si yo modifico la presión y el volumen, la temperatura me va a quedar como ligada a estos dos valores, es decir, estos tres valores están ligados entre sí. Por lo tanto, este punto me representa una presión, un volumen y una temperatura. ¿Bien? Bueno, lo primero que pregunta la guía es qué unidades tiene la constante de los gases. Entonces, para saber qué unidades tiene, lo que hago es despejarla. Fíjense acá, paso multiplicando y después paso dividiendo T, entonces me queda P por B sobre NT. Es decir, que la constante de los gases va a tener unidad de presión por unidad de volumen, ¿no? Unidad de número de moles y unidad de temperatura. Entonces acá viene una parte importante de todo lo que vamos a hacer de acá en más, es qué unidades vamos a usar para todo esto. Hay dos sistemas de unidades que se utilizan en esta unidad temática. El asunto es que si yo trabajo con uno, no trabajo con otro. ¿Bien? Si yo trabajo en el sistema MKS, me tengo que atener a ese. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Tenemos la temperatura, la voy a usar en grado Kelvin. Esto va a ser siempre, en cualquiera de los sistemas que use, la temperatura va a estar en grados Kelvin. Y el número de moles va a ser mol, es decir, es la cantidad de moles, ¿no? 10 moles, 5 moles, 20 moles. ¿Bien? Y la presión, si estoy trabajando en el sistema MKS, va a ser el pascal. Y si estoy trabajando en el otro sistema va a ser atmósferas. Bien, tengo una equivalencia que sé que una atmósfera son 101.325 pascales. El volumen en el MKS es metro cúbico y si no, uso litro. Pero si yo estoy trabajando con esto, yo o trabajo en atmósferas por litro o trabajo en pascal y metro cúbico. Lo que es trabajo, energía, calor, estas eran las que formaban parte del primer principio de la termodinámica, que decía que el cambio en la energía era igual a el trabajo termodinámico más el trabajo químico más el calor más los otros trabajos. Todo eso, obviamente si es una suma, tiene que tener toda la misma unidad, tiene unidades de energía. Bien, todas estas tienen unidad de energía. En el sistema MKS era el joule y en el otro sistema es atmósferas por litro. Atmósfera por litro es unidad de energía. Esto de la entropía lo vemos después. Entonces tenemos estas equivalencias de que una atmósfera es 101.325 pascales, un litro
es 0,001 metro cúbico. Esto está demostrado acá, esto se los mando en foto. Entonces, una atmósfera por litro equivale a 100.325 joules. Y después acá, si nosotros nos dan la temperatura en grados Celsius, que es como la manejamos nosotros, en nuestra vida cotidiana nosotros medimos la temperatura en grados Celsius, para tenerla en grado Kelvin le sumamos 273,16 grados. Esa es la única transformación. Bueno, acá lo que les mando es una demostración de por qué cuando yo multiplico la unidad de presión por la unidad de volumen, que es el pascal, por el metro cúbico, me queda la unidad de energía, que es el joule. Bien, entonces estábamos viendo la unidad de R. Entonces fíjense que nos va a quedar, si trabajo en el sistema de atmósfera y litro, me va a quedar que las unidades de R son atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol. Y si estoy trabajando en las otras unidades, me va a quedar en joule sobre grado Kelvin por mol. Joule, ¿por qué? Porque este va a ser pascal por metro cúbico, me da joule, eso se los mando a demostrar. Lo que tiene es que no solamente cambian las unidades, sino que obviamente como una atmósfera por litro equivale a esta cantidad de joule, cambia el número. Entonces, si yo estoy trabajando con las presiones en atmósfera y los volúmenes en litros, uso este número, 0,082. R vale 0,082. Y si estoy trabajando con las presiones en pascal y los volúmenes en metros cúbicos, uso esta, ¿sí? Pero bueno, recuerden que si tienen los volúmenes en otra unidad, la tienen que llevar a metro cúbico. Bueno, eso en cuanto a las unidades. Lo que vamos a ver ahora les dice una cosa que es, habla de las curvas de nivel. ¿Bien? Entonces, a lo que se refiere con curvas de nivel es esto. Volvamos a esta expresión. Tenemos que T es igual a P por B sobre NR. Ahí está. Entonces, lo que se refiere con esto de que cuando está a temperatura constante hay, fíjense que le dice, para visualizar las curvas donde la temperatura es constante tendremos que una vez más, bueno, es lo que yo les hablaba de que está ligado. ¿Qué pasa si yo quiero ir de un estado P0, B0, por ejemplo quiero aumentar el volumen, pero haciendo que la temperatura permanezca constante, ¿no? Entonces, en ese caso lo que voy a tener, y bueno, entonces quiero saber qué valores va tomando la presión. O sea, ¿qué estábamos diciendo? Que si yo dado un volumen y una temperatura, la presión me queda fijada. Entonces, lo que voy a tener es que si yo quiero que la temperatura sea constante y que esto vaya aumentando, tengo que ver cómo la presión va a ir respondiendo a este aumento de volumen. Entonces, lo que hago es despejo la presión en este caso. Bueno, esto pasa multiplicando, el volumen pasa dividiendo. Me quedaría que la presión, vamos a poner que en este caso va a depender del volumen, es igual a N por R por T sobre volumen. Entonces, fijémonos que si yo tengo que el número de moles va a permanecer constante, la temperatura estoy haciendo que permanezca constante, justamente es lo que me estoy preguntando, y R es una constante, todo esto me queda constante. Entonces esto me queda constante sobre volumen. Es decir, que a medida que el volumen vaya aumentando, la presión va a estar ligada a este valor, a la constante dividido volumen. Bueno, esta es la función que en matemática se le llamaba homográfica, que es 1 sobre x o constante sobre x. ¿Bien? Que tenía unas curvas que se llamaban hipérbolas. Entonces, lo que yo tengo en ese caso es que para distintos valores de la constante voy a tener distintas curvas acá. Y acá para un dado n, si yo voy tomando, por ejemplo, digo, bueno, quiero, la temperatura es tal, lo que voy a tener es una dada curva así. Ahora, si la temperatura es otra, cambia este valor de C y tengo otra curva. Si esta temperatura es otra, tengo otro valor de C, tengo otra curva. Fíjense que ahí yo les grafiqué varias. Esta está hecha en la computadora, ¿ven? Estas son funciones, son hipérbolas. Entonces lo que voy a tener es que a cada una de esas curvas es cómo varía la presión respecto al volumen para distintos valores de T. Entonces, si tengo un valor de T,
Entonces parto de este punto, presión-volumen, entonces yo, a medida que aumento el volumen, esto le está pasando a la presión, siempre a temperatura constante. Otro valor de T es esta, entonces yo estoy en esta presión, en este volumen, y así es como a medida que aumenta el volumen, lo que le va pasando a la presión, siempre a temperatura constante. Eso es lo que se llaman, digamos, es una familia de funciones o curvas de nivel que corresponde a esto. O sea, si yo cambio este valor de T, me cambia este valor de esta constante, entonces voy a tener una curva diferente. Entonces, si yo estoy parada acá, por acá pasa una isoterma, que es lo que les decía, ¿no? Si yo tengo presión y volumen cero, esta temperatura es T0, y si yo quiero que T0 permanezca constante, lo que voy a tener es que se va a ir moviendo por acá. Bien, eso es lo que se llaman isotermas. ¿Sí? Ahora, eso es, me voy a mover por ahí si estoy en un proceso a temperatura constante. Si yo en cambio decido ir con un proceso a presión constante, me voy a mover así. Pero ¿qué va a pasar acá? Me voy a ir a mover a isotermas superiores. Si yo llego hasta acá, acá pasa otra isoterma. Bien, las isotermas pasan y yo, si me voy a mover a temperatura constante, me voy a mover sobre una isoterma. Y si no me voy a mover a temperatura constante, voy a ir cambiándome de isoterma. ¿Bien? Entonces acá tengo que la temperatura cambia, lo que se mantiene constante es la presión. Si yo me voy a mover, voy a modificar la presión a volumen constante, me voy a mover así. Otra vez me cambié a otra isoterma. Y lo que veo es que, manteniendo el volumen constante, bueno, y lo mismo si tengo cualquier otro tipo de proceso que no sea isotérmico. Me voy a ir cambiando de isoterma. Me tengo que imaginar que las isotermas están ahí abajo y depende cómo sea el proceso, yo voy a ir tomando valores. Entonces siempre para el gas ideal voy a tener como las isotermas ahí debajo, y voy a poder ir moviéndome, voy a ver cómo, dado la variación de P y B, me queda como ligada la variación de T.